Recuerdo exactamente cómo sonaba la risa de mis primos esa tarde. Alta, suelta, sin culpa. El tipo de risa que solo puede salir de alguien que acaba de recibir una noticia muy buena y todavía no ha procesado que esa buena noticia vino a costa de alguien más. Estaban brindando. Había champán. Mi tía Rosario lloraba, pero eran lágrimas de alivio, no de duelo, y eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo habían vivido esos últimos meses mientras el abuelo agonizaba. Yo tenía en la mano una hoja de papel doblada en tres. Solo eso. Mientras cada uno de ellos abría sobres con cifras que no cabían en mi cabeza, yo tenía una hoja con un número de teléfono escrito a mano, sin nombre, sin explicación. Solo 11 dígitos en la letra temblorosa de un hombre de 83 años que había muerto 2 semanas antes. El abogado me miró cuando me lo entregó. No con lástima, exactamente. Con algo más parecido a la curiosidad de alguien que sabe más de lo que puede decir. Nadie más lo notó. Estaban demasiado ocupados contando lo suyo. Pero para entender por qué ese número lo cambió todo, tengo que contarte quién era mi abuelo de verdad. No el que ellos conocían, el mío. Mi abuelo Celestino no era un hombre fácil de querer. Era el tipo de persona que ocupaba el espacio de una habitación sin necesidad de hablar, que tenía opiniones sobre todo y las expresaba con la precisión quirúrgica de alguien que nunca había necesitado pedir permiso para decir lo que pensaba. Mi padre, su hijo, mayor, lo describía como un hombre de su tiempo, que era la forma elegante de decir que era duro, exigente y poco dado a las demostraciones de afecto. Pero conmigo era distinto. Y eso siempre fue un problema en la familia. No lo era de una manera obvia o escandalosa. No me regalaba más cosas ni me defendía en las discusiones familiares. Era algo más sutil y más profundo. Me hablaba, de verdad. No el tipo de conversación que los adultos tienen con los niños, donde preguntan cómo va el colegio y, ya, sino conversaciones largas, de tarde, donde me contaba cosas. Su infancia en un pueblo del que nunca hablaba con nadie más. El negocio que había construido con las manos desde cero, los errores que había cometido y cómo había aprendido de ellos. Las cosas que lamentaba, las que no. Cuando tenía 12 años me dijo algo que no entendí hasta mucho después. El dinero es una prueba, no un premio. La mayoría de la gente lo confunde. Yo no supe qué responder. Él tampoco esperaba que lo supiera. Solo me miró con esa expresión suya, seria y cálida al mismo tiempo, y cambiamos de tema. Durante los años siguientes, mientras mis primos aprendían a posicionarse en la familia, a aparecer en los cumpleaños del abuelo con regalos calculados y atenciones estratégicas, yo simplemente seguí siendo la misma. Lo llamaba los martes, no porque nadie me dijera que era el día correcto, sino porque una vez, de casualidad, lo había llamado un martes, y él había dicho que ese era su mejor día de la semana, porque era lo suficientemente lejos del fin de semana anterior y del siguiente. Lo llamaba y hablábamos. A veces 10 minutos, a veces 2 horas. Mi madre me decía que me estaba ganando su favoritismo, que lo hacía por la herencia. Me dolía porque no era verdad. Nunca pensé en lo que el abuelo dejaría cuando muriera. Era simplemente mi abuelo, y yo era su nieta, y entre nosotros había algo real en una familia donde la mayoría de las cosas eran representación. Cuando enfermó, fui la que se quedó. No de manera heroica ni con sacrificio declarado. Los demás tenían razones, sus propias vidas, sus trabajos, la distancia. Yo también tenía todo eso, pero fui la que reorganizó su agenda, la que aprendió el nombre de cada medicamento y el horario en que debía tomarse. La que se quedaba las noches que él no quería a una enfermera desconocida en su cuarto. La que escuchó, en sus últimos meses, cosas que nunca le había dicho a nadie. Me contó cosas que me cambiaron. Errores graves, decisiones, tomadas por miedo o por orgullo que había cargado durante décadas. Me habló de mi abuela, que murió antes de que yo naciera, con una ternura que me hizo entender que ese hombre duro había amado profundamente una sola vez y nunca se había recuperado del todo. Me habló de un secreto que había guardado más de 50 años. No voy a repetirlo aquí, porque no es mío para contarlo. Solo diré que cuando lo escuché, entendí muchas cosas de mi familia que nunca habían tenido sentido. Y entendí también que él me lo estaba contando porque necesitaba que alguien lo supiera, que no quería morirse siendo el único que cargaba con eso. ¿Por qué yo?, le pregunté una noche. Me miró durante un momento largo antes de responder. Porque eres la única que siempre me vio como una persona y no como un recurso.
Murió un jueves de madrugada, con la mano que yo sostenía ya fría antes de que llegara la ambulancia. Tenía 83 años y había vivido una vida entera, complicada y llena de cosas que nunca saldrían a la luz. Lo velamos 2 días. Vinieron todos. Los primos que no lo llamaban casi nunca, la tía que había tenido con él peleas monumentales por cuestiones de dinero, los que aparecían en Navidad y desaparecían el resto del año. Todos ahí, llorando con una sinceridad que no supe cómo leer. Y luego vino la lectura del testamento. El despacho del abogado olía a papel viejo y a un ambientador que intentaba disimularlo sin éxito. Éramos 12 personas sentadas en sillas que no alcanzaban para, todos, en un silencio tenso que cada uno disimulaba de manera diferente. Mi prima Lucía miraba su teléfono. Mi tío Bernardo tamborileaba los dedos sobre su rodilla. Mi padre tenía esa expresión suya de neutralidad forzada que yo conocía desde niña. El abogado leyó durante 20 minutos. Cifras, propiedades, acciones, participaciones en el negocio familiar. Era una fortuna real, el resultado de décadas de trabajo y de decisiones que no siempre habían sido fáciles ni limpias. Y mientras escuchaba, los nombres y las cantidades, fui haciendo la cuenta de lo que no se mencionaba. Mi nombre no aparecía. Lo supe antes de que terminara. Lo supe por el tono del abogado, que era cuidadosamente neutro de la manera en que alguien es neutro cuando sabe que está a punto de decir algo que va a doler. Y cuando llegó al final, cuando dijo mi nombre y luego hizo una pausa, algo en mi pecho se tensó de una manera que reconocí. Era la tensión de quien espera un golpe. «¿A su nieta?», leyó, y su voz tenía algo extraño, algo que no era lástima pero tampoco era indiferencia. «Le corresponde lo siguiente». Entregó la hoja doblada en 3. La tomé. La sostuve sin abrirla durante un segundo que se sintió muy largo. Alrededor mío, los demás ya estaban procesando sus propios números, ya estaban en conversaciones paralelas y murmullos de satisfacción. Nadie me miraba. Abrí el papel. Un número de teléfono, escrito a mano, 11 dígitos, y debajo, en la misma letra temblorosa pero deliberada, una sola línea. «Llama cuando estés sola». Esperé. No esa noche, aunque no dormí. No al día siguiente, que fue el de los brindis y el champán y las risas de mis primos que todavía me resuenan cuando pienso en ese momento. Esperé 3 días. Necesitaba estar en un estado en que pudiera escuchar lo que hubiera al otro lado sin que el dolor o la confusión me nublaran algo importante. Lo llamé un lunes por la mañana, desde mi apartamento, con el café todavía caliente en la mesa y el silencio que hay antes de que el mundo termine de despertar. Contestó al segundo tono. Una mujer. Voz mayor, clara, con un acento que no supe ubicar de inmediato. Le dije mi nombre. Hubo una pausa del otro lado. Y luego ella dijo, con una voz que tenía dentro algo que solo puedo describir como alivio. Sabía que ibas a llamar. Tu abuelo me dijo que lo harías. Se llamaba Elena. Tenía 78 años. Y era, según me explicó en la siguiente hora, la persona que mi abuelo había amado en secreto durante más de 40 años, en una historia que había comenzado mucho después de la muerte de mi abuela y que había mantenido oculta por razones que tenían que ver con el orgullo, con el qué dirán, con el miedo a desestabilizar una familia que él mismo reconocía que era frágil. No habían vivido juntos nunca. Se veían cuando podían, en una relación construida en los márgenes de una vida pública que no tenía espacio para ella. Y cuando él supo que se estaba muriendo, lo primero que pensó fue en ella, en que quedaría sola, en que nadie de su familia la conocía ni sabía que existía, en que había algo profundamente injusto en eso. Me habló durante una hora larga. Me contó cómo se habían conocido, cómo había sido ese amor tardío y clandestino, lleno de limitaciones y también de una ternura que se oía en su voz incluso ahora, incluso al otro lado del teléfono, incluso hablando de alguien que ya no estaba. Me dijo que el abuelo le había hablado de mí, que le había dicho que yo era la única persona de su familia en quien confiaba lo suficiente para que la conociera. Me dijo que te dejaba a ti, dijo en algún momento, porque a los otros les dejaba dinero, y el dinero ya saben cómo usarlo. A ti te dejaba algo que requería ser humano para entender. Me quedé sin palabras durante un momento, y luego le pregunté si podía ir a verla.
Fui el fin de semana siguiente. Vivía en un pueblo pequeño, a 3 horas en coche, en una casa con un jardín que ella mantenía con una meticulosidad que me habló de mucho tiempo y de mucho amor puesto en algo propio. Abrió la puerta antes de que yo llamara, como si me hubiera visto llegar desde lejos, y me miró con esa expresión de alguien que lleva tiempo preparándose para un momento y aún así no está del todo listo cuando llega. Pasamos el día juntas. Me enseñó fotos que yo nunca había visto de mi abuelo, versiones de él que no existían en el álbum familiar. Un hombre sonriendo de verdad, sin la seriedad de las fotos oficiales. Un hombre que había amado sin que nadie lo supiera. Cuando me fui, ella me abrazó en la puerta, y me di cuenta de que estaba temblando un poco, no de frío. Era la emoción de alguien que ha estado invisible durante demasiado tiempo y de repente ve que alguien la ve. ¿Volverás?, me preguntó. Todos los que pueda, le dije, y lo cumplí. Mi familia tardó meses en preguntarme qué había tenido el papel. Cuando finalmente lo hicieron, en una reunión familiar donde alguien soltó el comentario de que el abuelo había sido injusto conmigo, les dije la verdad. Que me había dejado algo. Que era algo que no podía medirse en dinero. Que era exactamente lo que yo necesitaba. Nadie entendió del todo. Vi en sus caras la confusión de quien busca la transacción y no la encuentra. Pero yo sí entendí. Entendí que mi abuelo, en su última decisión, había sido perfectamente coherente con lo que me había dicho décadas atrás. El dinero es una prueba, no un premio. Él les había dejado la prueba a ellos. A mí me había dejado a Elena. Me había dejado la verdad completa de quién había sido. Me había dejado la responsabilidad de ser testigo de un amor que merecía ser visto aunque fuera tarde, aunque fuera en silencio, aunque nadie más supiera que existía. Y me había dejado, también, la confirmación de algo que a veces necesitamos que alguien más nos diga, que habíamos sido reales el uno para el otro, que esas llamadas de los martes habían importado, que yo no había estado equivocada al quererlo sin estrategia, sin cálculo, sin esperar nada a cambio. No hubo herencia de dinero, pero hay cosas que no se gastan, que no se dividen, que no se acaban cuando el que las da ya no está. Eso es lo que me dejó mi abuelo. Y cada vez que visito a Elena y la veo en su jardín, con esa expresión de alguien que ya no está completamente sola en el mundo, entiendo que fue exactamente lo correcto.